Hola chicos, ¿cómo van? Hola Bradley, veo que eres el primero en conectarse. ¿Cómo vas? Bueno, Bradley, ya llegó el profe también. Ya por ahí está listando todo. Buenas tardes. Hola, Nicolás. Hola profe, ¿cómo vas? Bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Se oye? Sí. Sí, sí se oye. ¿Tú me escuchas bien ahí? Sí. Sí, sí, señor, es que creo que accidentalmente le puse mute y no escuché nada. Ah, listo. No, sí. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, bien, profe. ¿Y tú cómo vas? Bien, bien. Ahí vamos. Ya fin de semana, ¿no? Ya como que encerrado. Se le pasa a uno el tiempo más rápido. Sí, 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 señor. Buenas tardes, Bradley. Ahí vi que alcanzó a ir al baño y ya subo un momentico. Sí, claro, profe, de una. Bueno, ya vengo, entonces. Vale. Hola Natalia, veo que ya también acabas de unirte. ¿Cómo vas? Bien, bien, Natalia, gracias. Mi celular que lo hice, de pronto algunos chicos no hayan podido acceder por inconvenientes en la plataforma, vamos a revisar. Bueno, nadie ha dicho nada, entonces pues asumo que todos han podido conectarse bien por acá. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ya son las 6. Sí, señor. Ya, ya veo que están ingresando. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla. Tener mi video. Listo. Entonces ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, 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 señor. Listo, chicos. Listo, gracias, Nico. Vale, profe. Entonces, el tema para hoy, octavo y noveno, tenemos lo que comprende sinónimos y antónimos, ¿sí? Es algo ya más conceptual, un poco relacionado con el lenguaje técnico, ¿no? Y la oración simple y compuesta, que también parte de ese lenguaje que se estudia, ¿no? Que al mismo lenguaje que podemos denominar lo metalingüístico, ¿no? Lo gramatical entra en ese campo en donde pues el mismo lenguaje se presta para pues utilizar em, al lenguaje para explicarse cómo funciona el mismo lenguaje. Entonces por eso es algo metalingüístico. Esa palabrita meta es como
no sé si ustedes la han visto ya en diferentes, no sé, disciplinas, la metafísica, ¿sí? Esa partícula meta, o ese morfema, tiene que ver con el más allá, ¿no? Ir más allá de cuando se hablaban los filósofos de metafísica, hablaban de eso, ¿no? Ir más allá de la misma física, es decir, ellos creían en un mundo quizá más allá de lo físico. Por eso es que todos los estudios de metafísica que son filosóficos hablan de cuestiones muy, no sé, espirituales, entre comillas, o tratan de buscar la razón mediante esa fe, ¿no? Que es lo meta, ¿no? Yo lo estoy utilizando de ejemplo para situarnos, para entender qué es lo metalingüístico. Entonces, lo metalingüístico es como que más allá de lo lingüístico que podamos ver cómo nos comunicamos nosotros mediante nuestra lengua, también podemos encontrar que esa lengua se presta para definir a su vez al mismo lenguaje y saber cómo funciona. Entonces, dentro de lo metalingüístico entra esto que vamos a ver a continuación, que se llama los sinónimos y los antónimos, la oración simple y la oración compuesta. Cabe aclarar que pues este es un tema, sinónimos y antónimos, y oración simple y compuesta son otros, ¿no? Entonces, sinónimos y antónimos podríamos como que, yo sé que ustedes, eh, no sé, saben el uso de los antónimos y de los sinónimos, de pronto conocen ya qué significan y que lo que uno busca en este aspecto de los sinónimos y antónimos es siempre mejorar el léxico, ¿no? Es decir, que sus palabras no recalquen, o sea, que no sean redundantes, que así yo esté abordando ese mismo sentido, yo tenga diferentes palabras para atribuirme a ese sentido y pues no va a sonar repetitivo ni va a sonar mamón, cansón, porque pues ya estoy volviendo siempre a la misma palabra. Entonces, por eso utilizamos los sinónimos, ¿no? En cualquier tipo de texto podemos nosotros utilizar esos sinónimos para pues reemplazar lo que estamos, de lo que estamos hablando. Puede ser un sustantivo, también puede ser un verbo. Los sinónimos y los antónimos pues se pueden dar de diferente manera. ¿Cuál es como la diferencia radical y en qué se diferencian ambos conceptos? Pues acá lo podemos encontrar ya en la definición. El sinónimo es un vocablo que crea una relación semántica de identidad y semejanza de significados en determinadas palabras. Es decir, que nosotros eh, pues le podemos atribuir a un mismo sentido, a un mismo objeto, diferentes palabras, ¿sí? Pero que pues en cierta medida no se va a salir de esa diferencia, es decir, no se va a separar de su significado por más distinto que suene la palabra que yo empleé para reemplazar esa misma palabra de la cual estoy hablando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos entender ya eh, en cuanto a la mesa, ¿no? Yo puedo hablar de la mesa, que es un objeto, y a esa mesa le puedo atribuir a un mueble, ¿sí? Traiga el mueble, ¿sí? Porque el mueble también ya es una categoría mayor que se expande, es decir, que es más amplia, pero entonces dentro de los muebles que están las sillas, están las mesas, ¿no? Entonces yo puedo referirme a una mesa, ¿sí? Y si ven que no cambia prácticamente de significado, depende si yo pues estoy utilizándolo en un espacio muy contextual, es decir, pues que yo estoy situado en una circunstancia en donde yo le digo a alguien, oiga, páseme esa silla, ¿sí? Y estoy haciendo referencia a un mueble, un escritorio, ¿sí? A un pupitre. Entonces, yo puedo utilizar ¿sí? diferentes palabras. ¿Para qué? Para utilizar ese mismo significado y poder, pues, atribuirle diferentes sentidos. Por eso es que dice que guarda una relación semántica. Lo semántico siempre va a tener que ver con el significado. ¿Listo, chicos? Siempre que encuentren esta palabrita semántico, va a ser el sentido o el significado. Normalmente nosotros encontramos como que las palabras, hay unas palabras que pues eh,
muestran o denotan diferentes significados y obedecen también a diferentes campos semánticos. Entonces ustedes no van a encontrar pues dentro de una palabra, no sé, en el ámbito deportivo, toda la cantidad de palabras y usos que puede haber, o incluso en una narración de un partido de fútbol, cómo es que estos campos semánticos se apropian de que de un significado. Y yo puedo terminar que utilizando esos campos semánticos que están inmersos en donde, en esa narración de fútbol y llevarlos a otro contexto quizá más creativo, más literario y pues a guardarles una relación. En cuanto a los antónimos, ya podemos decir que es todo lo contrario, ¿sí? O sea, por sentido se entiende que ya no hay una identidad y una semejanza de esos significados y esos sentidos que como que guardan entre sí esas palabras, sino que por el contrario es el término opuesto, ¿sí? Entonces es el valor contrario. En ese sentido, pues acá encontramos como que las funciones básicas y esenciales de los sinónimos y antónimos es uno, dar énfasis, como lo que yo les decía. Yo puedo que esté situado en una fábrica de muebles, ¿sí? En un centro y me digan a mí, oiga, páseme ese mueble y yo, oiga, pero ¿cuál mueble? ¿Sí? Tiene que hablarme específicamente de cuál, no, la silla, la mesa, el escritorio, ¿sí? Entonces ya ahí para dar énfasis se hace uso de, no, páseme el escritorio o el mueble o la mesa, ¿sí? O el pupitre o la mesa de juntas. Entonces, ahí se utilizan los sinónimos, si se dan cuenta, para dar ese énfasis, a pesar de que se esté atribuyendo al mismo significado, porque es un mueble también. Pero pues, si yo estoy situado en una circunstancia, ya no me reclamarían esa particularidad en cuanto al significado. ¿Por qué? Porque yo ya estaría situado en un contexto distinto, no sé, en un salón de clases, y yo le digo, ay, deje de estar molestando con ese mueble, ¿sí? A un estudiante mío, quizá, no sé, es por dar un ejemplo, ¿no? Y ese estudiante, pues, inmediatamente pues, se da cuenta de que tiene que dejar de molestar o de arrastrar el pupitre o la silla, ¿sí? Entonces, ahí podemos dar ese énfasis, ¿no? Y para no sonar repetitivos, como yo les decía en una oración, eh, no sé, si vamos a hablar de ese mismo objeto, podemos referirnos a él de diferentes maneras, ¿no? Sin necesidad de hablar siempre desde el mismo significado o lugar, ¿no? O campo semántico. Para pues entender, pues los sinónimos son las palabras que se parecen mucho a otras. El parecer, ¿no? Acá podemos ver una ejemplificación. La boda de mi hermana fue un desastre. La boda de mi hermana fue una catástrofe. Si se dan cuenta, a pesar de que en grados un desastre y una catástrofe pues son totalmente distintos, o sea, una catástrofe es mucho mayor que un desastre, ¿sí? En esa escala, se utiliza acá el sinónimo para qué? Para decir lo mismo, que fue igual de que de desastrosa, de trágica, de mala, ¿sí? Entonces, ahí yo estoy que utilizando sinónimos para dar que ese énfasis y ese sentido de que pues está mostrado en el ejemplo. Ahora, nos vamos al segundo ejemplo. Dice, vamos a dar inicio a nuestra reunión. Eh, y el segundo dice, vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Si nos podemos dar cuenta, ya el significado ya es totalmente equivalente. Es decir, inicio y comienzo ya no es que estén en desequilibrio o sea un grado en escala diferente, sino que inicio y comienzo obedecen netamente a un significado equivalente, ¿no? Entonces podríamos por eso equiparar y pues establecer esa relación de semejanza y determinar que inicio y comienzo pues es un sinónimo, ¿no? Son sinónimos. Y acá podemos dar cuenta ya para el tercer ejemplo, Sofía se alteró mucho el viernes, ¿no? Y Sofía alteró el resultado de la prueba. La diferencia radica, si se dan cuenta, porque se utiliza la misma palabra, pero
el énfasis es totalmente distinto o el significado que denota dentro de este contexto, si se dan cuenta. O sea, la palabrita no está sola, ¿sí? Hay un contexto y otras palabritas que se eh, paran alrededor de esa palabra, de la que está acá en naranja, para que determinar su significado, ¿no? Entonces, el primer significado es Sofía se alteró mucho el viernes, tal vez obedezca más bien a que estaba intranquila, nerviosa, impaciente, tal vez estaba alterada de los nervios, ¿no? Entonces, por eso es que hacen como alusión a ese significado en solo esta oración, ¿no? En cambio, en la segunda oración ya podemos dar cuenta de que lo que dice es, Sofía alteró el resultado de la prueba, ya no haciendo énfasis en que, en, en que está pues alterada nerviosamente, o bueno, con los nervios de punta, mejor dicho, perdón, y, perdón, y que pues modificó, alteró, ¿no? Entonces acá el significado totalmente cambia. Hasta aquí, pues, en sinónimos, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Si han comprendido bien? Pues en el chat no se registró ninguna pregunta, profe, solo saludos. Listo, perfecto. Entonces, yo supongo, y Nicolás supone que no tienen dudas ni inquietudes, ni que pues hasta ahí el momento, pues, ha quedado claro la explicación. ¿Cierto? Entonces, podemos seguir allá no sé, la parte profunda, ¿no? Del sinónimo, ya en cuanto a su nomenclatura y por qué se clasifica de esa manera. Acá podemos ver cuatro ejemplos o cuatro tipos de sinónimos. El primer sinónimo es el conceptual, ¿no? Lo que yo les hablaba ahorita. El significado es exactamente el mismo, ¿no? Entonces puede que haya una variación que dialectal, es decir, que por el territorio, pues se preste para que el significado varíe, cambie. No es lo mismo acá, no sé si ustedes saben qué es una chuspa, ¿sí? Si alguien sabe qué es una chuspa, que me lo diga. Pero pues no, normalmente la chuspa es un término que se utiliza en las zonas que son cundiboyacenses, ¿cierto? Mientras que ya nos vamos al parte más urbano. Para atribuirme al mismo concepto, yo voy a utilizar un sinónimo de chuspa que es como talego o puede ser bolsa, ¿cierto? Que es como el uso más comercial de chuspa, ¿no? Y el más común. Entonces ahí podríamos encontrar que pues hay un sinónimo y que hay una variación dialectal dependiendo de que el territorio en donde pues se produzca ese significado. Por eso acá abajito ustedes encuentran los ejemplos como marido, esposo, ¿no? Como que ustedes se pueden atribuir al marido como que también al esposo. Entonces, conceptualmente equivalen exactamente el mismo significado y o sea, tienen que ver con el mismo campo semántico, ¿no? Y acá, asno y burro. Entonces, esto también es totalmente equivalente porque, pues, por categoría son mamíferos, ¿no? Entonces, aquí hay una equivalencia, a pesar de que, bueno, pues el asno y el burro sean animales distintos en su quizá morfología. Ambos son mamíferos y ambos representan pues quizá la misma figura que se puede dar de no sé, de un animal que asno, oiga, no sea burro, no sea asno, sí, esa connotación que se lleva a un uso más común y cotidiano de que, oiga, no sea tonto, no sea bobo, como que, sí, no sea imprudente o no sea, pues es equivalente, ¿no? Acá podemos ver la segunda clase de sinónimos que ya tiene que ver con el referencial y obedece que tiene que ser el mismo referente, ¿sí? El mismo referente pero distinto significado. El ejemplo que yo les comentaba hace
momento, del mueble y la mesa, ¿no? Que yo me puedo referir a la mesa de una manera y al mueble también haciendo alusión a la mesa, pero pues eh, depende, ¿no? El mueble es una categoría ya mucho más general que particular. La mesa ya es algo más específico, pero si ven que yo puedo utilizar esa categoría general para atribuirle significado al mueble, a pesar de que, pues, sí, no sé, no, sí, quizá yo no sé cómo se me olvidó la palabra pupitre, no sé, y yo solo tengo en mi léxico mueble a la mesa, pero no quiero decir mesa, entonces digo mueble. A eso hace alusión, ¿no? Yo utilizo una generalidad para quizá reemplazar esa particularidad en un desarrollo de cualquier texto, o también para dar énfasis. Entonces, acá vemos el tercer tipo de sinónimo, que es el contextual, y ya tiene que ver con pues los contextos en diferentes contextos cambia pues su significado. Si se dan cuenta, acá está la misma palabra exacta, ¿sí? Pero hay un uso, porque lo que yo les decía ahorita, la palabra no se hace sola. La palabra tiene que un conjunto de palabras que lo acompañan y que determinan ese significado. La oración dice, la leche me cae pesada, haciendo atribución a que pues le cae mal, es intolerable a la lactosa quizá. Mientras que la B dice, tu hermano es muy pesado, pesado en el sentido quizá no de que tiene mucho peso, ¿sí? Sino que, o también puede ser ese, ¿no? Este ya también cumple dos funciones, que ahí habría que conocer el contexto en donde fue ejercido este enunciado o fue producido este enunciado para saber a qué hace alusión, si al peso de la condición física o al peso del carácter, ¿no? De que puede ser muy pasado o muy pesado de carácter o como que es todo, no sé cómo decirlo. ¿Qué sinónimos se puede reemplazar para ese significado que yo utilizo de pesado, ¿no? De que, oiga, no sea pesado, no sea, sí, como que se pasa, de que su carácter y su energía quizá emocional y anímicamente es muy densa y como que el ambiente se carga y se pesa y como que, sí, eso hace alusión, ¿no? Y ya el tercer ejemplo que dice, esta materia es muy pesada, pues hace alusión no a la carga académica, que puede ser que sea muy exigente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la misma palabra expresa diferentes significados, ¿cierto? Dependiendo del contexto en donde es producido que el enunciado o la oración. Entonces ahí ya podemos pues entender básicamente cómo funciona nuestra vida diaria, cotidiana. Incluso pues yo que soy muy aficionado a las batallas de gallos, en, en las batallas de gallos utilizan mucho, mucho los sinónimos, obviamente, para hacer contestaciones, para hacer respuestas, para hacer incluso punchlines, ¿sí? Que es como la manera de agredir al oponente. Entonces, acá todo lo que se establece en medio de esta relación también, pues uno puede establecer una relación de la cotidianidad, del mundo práctico, hasta en las canciones, ¿sí? Eh, en la cuarta ya clase de connotación de sinónimo tenemos al de connotación que ya implica una valoración subjetiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que pues a pesar de que el uso implique un significado, ¿sí? El que dice ese enunciado o esa palabra, ese uso de ese significado en el enunciado, expresa un grado de subjetividad y le da un valor muy, pero muy particular a lo que dice. Entonces podemos encontrar ese ejemplo de que Manuel es un monstruo en la pista. Si se podemos dar cuenta, monstruo se refiere a que es muy bueno bailando, ¿no? Pero pues monstruo, el significado literal de monstruo, que es que pues es deforme o que es alguien que no es humano, ¿sí? Entonces, ahí se le atribuye esa cualidad como que posiblemente baila tan bien que posiblemente no baila como un humano cualquiera o no es un humano, ¿sí? Común en el sentido de bailar. Por eso es que se le dice monstruo
que en la pista, ¿no? No es que sea un monstruo de manera literal o de manera pues física como tal, en su apariencia. Entonces acá ya podemos encontrar pues la clase de sinónimos. Hasta el momento acá, ¿cómo van, chicos? ¿Bien? ¿Se han Bien, comprendido? profe, ahí tenemos una participación de, bueno, varias participaciones en realidad, Sí, y siguen llegando más. Entonces empiezo. Un chiste, más que todo por lo que veo, de Mauricio que dice bolsa en caleño, que es lo mismo que decir bolsa. sí, Natalia, ciervo, venado. muy bien. Valentina Vargas dice, ¿es grosero o es muy cansado? El contexto pesado quiere decir eso. Muy Ajá, cansón. El contexto pesado quiere decir eso. Tin, tin, tin. exacto. Benjamin o Valentina, alguno de los dos, dice, como bar, que puede ser la abreviación de Bárbara, y también significa bar, que es el establecimiento en donde venden bebidas alcohólicas. Y ya. Bien, bien. Sí, no sé si ustedes también noten que hay pues diferentes, o sea, uno corre un riesgo, ¿no? Si se emplea mal el sinónimo, puede pues denotar diferentes significados, ¿no? Como lo que yo les decía ahorita anteriormente, me hicieron acordar de cuando dije el ejemplo de chuspa y bolsa, que también pues se le atribuye diferentes significados en diferentes territorios del país, ¿no? Si nos vamos a la parte de Santander, ¿sí? La palabra recho significa estar bravo, ¿no? Enojado, furioso. Pero si ya llevamos esa palabra y ese uso de esa palabra a un contexto ya más quizá cachaco, no sé, en otra parte donde quizá ese uso no sea muy común y frecuente, ya implica una connotación diferente, ¿no? Entonces ahí podremos encontrar como que esa variación dialectal, ¿sí? Cambia de acuerdo. Entonces puede ser, eh, no sé, incluso hay un comediante que se llama Franco Escamilla, que es mexicano y tiene un monólogo como de 10 minutos en donde solo habla de chistes relacionados a esas variaciones dialectales, ¿sí? Quizá hay que, pues, conocer un poco la cultura mexicana para entender, porque yo, pues, poco chistes le entendí, pero también sé que acá en Colombia no es el único, o sea, que no, que acá en Colombia también hay chistes relacionados al tema, ¿sí? Entonces, por eso yo saco el ejemplo, porque yo creo que el ejemplo lo vi de, de un monólogo. A mí me gusta también ver pues, los stand-up, cómo están formados, porque son funcionales, qué es lo que hacen reír, la manera técnica de su uso. Entonces, en cuanto a la variación dialectal, ustedes se pueden dar cuenta de que el mal uso puede generar pues una confusión total, ¿no? Y que yo puedo llevar ese uso de esa palabra, ¿sí? A diferentes escenarios y lograr, no sé, fórmulas que hagan reír a la gente o chistosas, ¿no? Formular chistes y crearlos a partir de todas esas incidencias dentro de los como que usos, ¿no? Del lenguaje, los fenómenos del lenguaje, como que pasan ciertas cosas que eh, son muy curiosas y que sirven también para reírnos, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces. Yo creo, yo por aquí vi. En Boyacá, estar embejucado es igual a estar arrecho en Santander. Ah, vea, pues yo no lo sabía. Embejucado. Ah, estar bravo. Embejucado. Esa rutina de Franco es muy buena. Sí, sí, Mauricio. Muy buena. Eh, Benjamín, es cierto, por eso me encanta la comunidad del Fortnite. ¿Por qué? Porque el Fortnite. Profe, hay una canción que se llama El campesino emberracado y nota de la música, y la nota de la música dice, me tiene arrecho con tanta hijo de puerca preguntadera. ¿De qué color es mi bandera? Muy bien, muy bien. Esos ejemplos son muy pertinentes. Bien, entonces veo que están entendiendo la cosa. Qué cosa tan arrecha usted, sí, también. O sea, todo eso se hace atribución como que a diferentes significados, ¿no? Pero uno ya en el uso
puede denotar, dependiendo del contexto, diferentes significados. Entonces, sí, es totalmente válida todas los aportes que están diciendo en estos momentos. Si tienen más ejemplos, si tienen más, no duden en comentarlos, en aportarlos. Sí, porque esos no son los únicos, ¿no? También uno puede encontrar muchas variaciones dialectales de muchos contextos. Entonces, ahí podemos entender eso. En síntesis, podríamos, bueno, el antónimo. Ya pasamos las clases y los tipos de sinónimos, ahora vamos al antónimo. El antónimo ya es todo lo contrario, ¿no? Es la fórmula de los opuestos. Pero entonces yo puedo encontrar tres tipos de antónimos: los graduales, los complementarios y los recíprocos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ahí hay un antónimo. ¿Qué es el antónimo de alegre? Estar triste, ¿no? ¿Cuál es el antónimo de blanco? Negro, ¿no? ¿Cuál es el antónimo de estar saludable? Estar enfermo, ¿no? ¿Cuál es el antónimo de ser honesto? Ser deshonesto, ¿no? O ser corrupto. ¿Cuál es el antónimo de ser, no sé, eh, ejemplo? Quizá ser mala influencia o un mal ejemplo, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, todos esos como que opuestos, si se dan cuenta, funcionan como significados que van en contra de sí, eh, cumplen con diferentes características. Yo en el gradual, a pesar de que yo no vea que es el término exacto, gris puede ser el antónimo de blanco, ¿no? Porque yo puedo decir, no, yo veo la ciudad gris, ¿no? No veo una ciudad blanca, pura, resplandeciente, que cae el sol y pega en el asfalto y brilla todo, sino que yo veo una ciudad gris, opaca, nublada, ¿sí? Entonces, pero tampoco la veo negra, ¿no? A pesar de que, pues, llegue la noche. Entonces, yo acá, a pesar de que, pues, no utilice negro, que es como el equivalente exacto en oposición a blanco, em, utilizo el gris porque, pues, es un grado, ¿no? Se gradúa, puede ser un grado menos. Acá en el complementario sí pasa algo y es que no hay como que los dos términos siempre están muy atados, ¿no? Eh, Son complemento y siempre van a estar unidos. El vivo y el muerto, ¿no? Entonces por eso es que ya implica una relación opuesta, ¿sí? Pero es que se complementa porque la vida y la muerte es una cuestión humana que nace y pues es el inicio y el fin o el apogeo ya es la muerte y es como el ciclo, ¿no? El círculo, lo que uno está destinado a cumplir acá. Por eso es que también, o sea, no hay como términos en el complementario como que sean graduales, a diferencia del gradual, ¿sí? En el complementario sí ya son equivalentes por oposición y punto, ¿sí? Entonces, lo legal y lo ilegal, si se dan cuenta. Acá ya no hay términos medios, ¿sí? No hay, eh, no sé, líneas divisorias o limbos o, ¿sí? Grises o gente tibia, no, acá hay o pues caliente o es frío, pero tibio no puede ser. Entonces por eso es que se llaman así complementarios. No pueden estar como que sin sin, o sea, sin alguien que los complemente, no pueden estar solos. Siempre tiene que estar estrechamente relacionado o ir en pares. El recíproco ya tiene que ver con pues una relación directa entre ambos, a pesar de que son comprar y vender, o sea, es un mismo uso en el mercado, ¿sí? Se utiliza para ejercer el comercio, que es como la categoría principal. Eh, Son antónimos, pero si ustedes se dan cuenta, el comprar y el vender es algo que es lo mismo en esencia, solo que pues yo a veces me vuelvo comprador, pero si yo compro para vender, pues sí me hago entender, o sea, pero son términos opuestos, pero en esencia eh, son recíprocos porque mantienen una relación de sentido equivalente. O sea, el comprar y el vender
dentro del comercio es una misma actividad, ¿sí? Es ejercer economía. Entonces, por eso es que la relación es recíproca, porque a pesar de que sean distintos, vender y comprar, la esencia que lo subyace es la del comercio y por eso hay una relación como que mutua o equivalente, ¿no? En la práctica ya de la cotidianidad al hacer este uso de estas palabras, ¿no? Entonces, en síntesis, pues no sé si tienen dudas, inquietudes. Voy a mirar. Mm, mm, Fajardo, exactamente, en el complementario no entra Fajardo, no hay seres tibios. No hay nada más que claro, profe, listo, por dos, muy bien, perfecto, chicos, muy bien. Listo, entonces, en síntesis, pues ya para resumir es como esto, ¿no? Lo conceptual, lo referencial, lo contextual y lo connotativo son como los tipos de sinónimos que abordamos, que hay que identificar y hay que saber, ¿no? Los conceptuales es que su misma palabra equivale por exactitud a eso que significa. Los referenciales es que yo utilizo una categoría general o una particular para atribuirme a ese mismo significado. Los contextuales ya dependen de que de el conjunto de palabras que lo rodean para variar ese significado, pero pues la palabra es exactamente la misma, ¿sí? O de connotación que ya pues es una valoración muy subjetiva de cada eh, enunciador, ¿no? El que enuncia o el que habla, el que ejerce comunicación. En los antónimos ya pues por opuestos, a diferencia de los sinónimos que son semejantes, y se dividen en graduales, complementarios y recíprocos. Los graduales establecen pues una escala y una especie de grados de significación a partir de el uso de la palabra que se emplee y los complementarios, a diferencia de los graduales, si no se puede establecer términos medios, o sea, no hay una escala en la que haya grados, sino que es un extremo o es el otro, ¿cierto? No hay más. En los recíprocos ya hay un sentido que pues une a esos dos antónimos y que los pues como que vincula dentro de una práctica humana que ya, como el ejemplo que veíamos, era el de la economía. Y pues en síntesis eso era básicamente lo de sinónimos y antónimos, chicos. Eh, Quedó claro, espero que pues, haya quedado bastante claro, sencillo, simple, que lo hayan interiorizado, que el día de mañana cuando pues lo vean, se les presente, no sé, pues los empiecen a identificar. Listo, sí, no, las humanidades, a mí también me pasaba, las humanidades a veces son mucho más complejas que, bueno, no tan complejas, ¿no? Que las matemáticas, pero, o sea, hemos aprendido, eso es algo que yo, en una clasecita, yo creo que la próxima clase me les voy a dar una clasecita de eso, de justamente cómo es que la educación tradicional se ha encargado de separar y desvirtuar los conocimientos por disciplinas. No es como anteriormente, ¿no? En Grecia, que el filósofo era también físico, también estaba interesado por las estrellas, era astrónomo, ¿sí? O sea, como que era matemático, ¿sí? Todo era como que el conocimiento y era todo muy integral. Pero pues el ritmo de la economía y la clasificación, la especialización, la demanda también de puestos, la industrialización, todo eso hizo que pues el conocimiento se fragmentara, ¿no? Y por eso es que hoy en día pues las disciplinas se separan, ¿no? Y hay psicólogos, y hay sociólogos, y hay lingüistas, ¿sí? Hay diferentes campos de las humanidades en los cuales uno puede hacer parte, ¿sí?
y uno siempre termina separando, ¿no? Pero pues en esencia eso no es como el ideal, ¿no? Que separando el hemisferio derecho del izquierdo, el pensamiento creativo, crítico y pues todo lo que tiene que ver con las humanidades, el lenguaje, las artes, ¿sí? Lo separamos del hemisferio izquierdo son las matemáticas, el razonamiento cuantitativo, ¿sí? Que también es importante porque pues es algo también de analizar con lupa, ¿no? Todos los desarrollos que han habido a nivel químico, físico, de matemáticas, pues han sido gracias a ese razonamiento cuantitativo y que pues no podemos desvincular ni, o sea, ustedes que pues se están preparando para el IFEX, posiblemente van a entender en la prueba eso, ¿no? Que van a haber núcleos en los que les vaya a ir mejor que en otros. Entonces hay que buscar la manera de que en todos haya el mismo nivel, ¿no? Que se equipare, ¿no? Aunque pues eso es algo muy imposible porque pues uno tiene diferentes énfasis, ¿no? Uno ha desarrollado mejores talentos que otros, ¿no? Entonces, sí puede que encuentren dilemas con las matemáticas, a diferencia del sociales y español, porque pues, y naturales, porque pues obviamente implica, no sé, un grado de abstracción distinto, o sea, quizá las humanidades los llevamos más bien a la vida humana, práctica, cotidiana, aunque, y tal vez lo de las fórmulas, lo científico, las matemáticas, lo separamos, ¿no? Lo consideramos un poquito alejado de nuestra cotidianidad, pero no, tienen una relación totalmente estrecha, ¿no? Entonces, pues, ¿ustedes qué piensan al respecto? Vamos a ver qué nos dicen. Dice Valentina Vargas, ay sí, por cierto, ahora mismo tenemos las pruebas para saber ICFES. Sí. Ah, sí, tienen las de noveno, ¿no? Sí, sí, señor. Y quién sabe Bueno, cómo vayan a hacer. mm, perdón, de mi experiencia, es como que un ICFES chiquito e incluso puede llegar a ser hasta más largo. O no, mentiras, no, es casi igual que el ICFES, eso es larguísimo. Caray. Pero esto como con la pandemia, como que, ¿cómo harán, no? Esa es como la pregunta. Que todo sea es como virtual. Sí, sí, ni idea, profe. Pues por lo menos el ICFES está aplazado, entonces supongo que esas pruebas también. Ah, caray. No. Bueno, pero entonces yo digo que en algún momento tendrán que hacerlas, ¿no? Sí, claro, es Entonces, necesario. entonces sí, la idea es que, o sea, yo también salí del colegio, no sé, Nicolás, que Nicolás, si estudia una ciencia más matemática, ¿no? Que tú qué piensas al respecto de lo que estábamos hablando, de esto, de como las disciplinas, ¿no? Porque ahí sale un comentario como que decía que le iba mejor en lenguaje y ciencias que en matemáticas. Y yo decía como que entiendo esa parte porque yo también salí del colegio pues queriendo estudiar literatura, que era como mi razón principal porque a mí no me va muy bien en las matemáticas. Entonces, tú que estás estudiando matemáticas, bueno, estás, sí, ¿no? Ingeniería. No ingeniería, ¿no? Sí, Exactamente. sí, señor. Eh, Entonces, no sé. no, pues mi opinión en general es que eh, hay algo que sí es mentira, que pues todos creemos que es verdad, pero no, y es que uno no pasa a la universidad a ver lo que le gusta. Sí, sí se puede enfocar un poco más hacia lo que uno quiere hacer en la vida, pero pues también va a haber materias que uno dice como que, bueno, ¿y esto para qué? Es relleno? Algo así. Eh, entonces, pues, sin importar lo que uno quiera estudiar, meterle la ficha a todo lo que se venga adelante, porque es muy bueno, abre muchas puertas. Digamos, no sé si, por ejemplo, para los que quieren meterse en algo así como de ciencias, pues grupos de investigación, cosas así, en, no sé, las ciencias humanas, recolectar todo esto de historia, grupos de estudio autónomo, todo esto es muy interesante. Entonces, pues sí, en general, como que, pues no cerrarse a algún tema. Entonces, como que, no sé, a mí no me gustan las matemáticas, entonces si veo un curso de matemáticas, no sé, lo veo tres, cuatro veces,
porque definitivamente le cogí fastidio. Pues, o sea, no sería la idea, sino más bien desde el principio intentar cogerle gusto a todo. Eso sí, muy bien. Eso es que sí, también es el... A pesar de que, no sé, o sea, yo en lo personal, ha habido profesores que yo he tenido que, digo, qué lástima porque la materia vale la pena y es una chimba, sí, perdón la expresión, pero yo digo, uff, la materia valdría la pena, pero el profesor como que, Entonces también uno dice, oigan, también es en parte responsabilidad de pues, los docentes, de quienes enseñan, de hacer más didáctico, más entretenido el aprendizaje, ¿no? Entonces, para los de matemáticas, yo creo que mm, tienen un reto mucho más grande que quizá para los de humanidades en ese sentido, aunque pues por momentos siempre se está debatiendo y como que diciendo esa pelea absurda entre ingenieros y profesores, ¿no? Sí, De, de eso, ¿no? De como que, ¿cuál es la carrera más compleja, ¿no? ¿Qué implica más complejidad? ¿Y cuál sirve más para la sociedad humana? Yo digo que ambas son igual de funcionales, ambas son igual de importantes, ninguna es mejor que otra porque pues cumplen con el conocimiento, como yo les decía, o sea, en Grecia anteriormente era todo un todo íntegro, astronomía, física, matemáticas, lenguaje, filosofía, arte. Entonces, em, toca llegar a ese punto, ¿no? De ser como capaz de integrar todo el conocimiento. Hay sociedades que son teosóficas que lo que hacen es eso, o sea, lo que buscan es ligar un conocimiento científico, un conocimiento quizá espiritual y lo llevan a otro punto en las dimensiones, en las escalas y mezclan, no sé, teorías científicas desde la física con teorías ya muy humanas y yo digo, uy, acá qué está pasando. Entonces, yo por el contrario no veo como esa lucha o esa oposición, o esos como antónimos en valores, no los veo así, sino que yo los veo como que equivalentes, yo los veo como sinónimos y, y parte de eso también parte de los judíos. Los judíos, a diferencia de nosotros, los occidentales, tenemos un sistema que es alfabético y otro sistema que es numérico. ¿Sí? Por aparte, los judíos tienen un sistema que se llama la cábala, que es alfanumérico. ¿Qué quiere decir eso? Que cada letra representa un número. Ellos tienen todo un misticismo en torno a este sistema, ¿no? Que es alfanumérico, que denominan la cábala, porque les ha servido para interpretar el mundo, ¿no? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que siempre los judíos se han creído, pues, el pueblo escogido por Dios y que también hay una especie de como que misticismo que encubre la cultura que pareciera como que en todo lado hay un judío, ¿sí? Y en todo lado prospera, ¿sí? Sin importar en qué lugar. Aparte de eso, como es una comunidad muy abierta, em, en el sentido de ella, ¿no? O sea, como que un judío que está en Rusia puede venir acá a Latinoamérica a un grupo de judíos y lo van a aceptar como si fuera un hermano y sí, o sea, como que esas distancias se acortan y aparte, pues ustedes se dan cuenta, pues yo no estoy queriendo acá hacer cuestión en contra de los judíos, pero es como una constante también, ¿no? Todos los creadores, los dueños de las industrias textiles, automotrices, los Rothschild, los Rockefeller, los que también han sido como que dueños de las industrias de alimentos, incluso la industria del entretenimiento de Hollywood pertenece a judíos. Entonces, uno dice, oiga, pero ¿por qué todos estos tipos son tan brillantes y tan inteligentes? De pronto puede ser por el sistema y su cosmovisión de mundo al ver como iguales estos signos que son los números y las letras, ¿no? Nosotros como occidentales, debido a una tradición quizá que le conviene a unos intereses, no sé, malos o perversos, eh, o simplemente por desconocimiento de nuestra historia,
no sabemos esto, ¿no? Entonces tenemos, o sea, separados estos dos sistemas, por un lado el alfabético y por el otro lado el numérico. Entonces, normalmente yo no hallo como esa lucha de términos entre los ingenieros y los profesores, o las humanidades y las matemáticas, o los números, porque, eh, por ejemplo, en derecho, ¿sí? Funcionan con proposiciones, y las proposiciones son unidades de sentido que lo que expresan es un grado de verdad, ¿sí? Y uno tiene que ser muy cuidadosa con cada palabra, casi a nivel matemático de lo que está diciendo, ¿sí? Porque todo lo que puede utilizar, como dicen, todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Entonces, eh, eso ya implica ya una orden en un sentido muy pragmático de lógica, y la lógica tiene un orden y tiene toda una matemática, ¿no? Entonces, no sé si ustedes vieron lo de que proposiciones son falsas o son verdaderas, ¿sí? Eso hace parte de la lógica, y eso también son matemáticas. Entonces no podemos separar ni podemos decir, a pesar de que haya una noción en nosotros de como que, qué complicado es por un lado las matemáticas, y por el otro que es quedar agradable las humanidades, que es como el común denominador, ¿sí? Porque pues obviamente es más entretenido quizá el arte, el cine, la película, la producción audiovisual, la música, ¿sí? Pero todo eso ya también implica matemáticas. Ustedes no me van a negar que en la música no hay matemáticas. Los tiempos, los compases, las notas, ¿sí? En el arte también hay una geometría, ¿no? En las pinturas, ¿sí? Hay toda una composición que es aritmétrica. Entonces no podemos separar, ya para cerrar y dar énfasis como que ese lado, ni podemos ser pues un poquito antipáticos a esa matemáticas, por más mamón que nos parezca. A mí se me hace complicado ahorita yo es sentarme a estudiar, no sé, trigonometría o cálculo, porque ya no puedo. O sea, ya tendría que yo llevar ese conocimiento a un uso más quizá cotidiano en las humanidades. Por ejemplo, a lo que yo les digo de la lógica, ¿no? Que yo a través de los discursos puedo determinar como que en el orden, y por eso este tema de la oración, ¿sí? En el orden de las palabras yo expreso que diferentes grados y diferentes sentidos. Entonces, pues ya, pues no sé, no sé si alguien quiere decir allá algo más para cerrar esto, pero pues Eh, dime. Perdón, se me cerró el micrófono. Ahora sí, pues sí, tenemos varios aportes. Y yo también tengo algo, pues, digamos, en mi universidad, sí, como que, pues no es que se viva, pero sí se hace mucha burla, como mucha mofa, con todo esto de la guerra entre facultades, o de la Sí. carrera de quién estudia la más complicada. Entonces, no sé, en el grupo que hay de estudiantes de la universidad, ahí en Facebook, aparecen publicaciones como que, bueno, inserta acá, bueno, hacen una encuesta, ¿no? Y ponen las carreras. ¿Cuál cree que es la carrera más difícil de la universidad? Entonces aparece ingeniería, química, no sé, mecatrónica, medicina, y así. Entonces, como que pues es algo un poco cotidiano en las universidades, ese enfrentamiento, por decirlo así. Sí, 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 que es como que es también a unas dinámicas de producción, ¿no? Del mercado, de quién gana más, ¿no? Que el que gane más Sí, es porque produce más y hace más a la sociedad, ¿no? Entonces, sí, sí, señor. Sí, hay muchos, digamos, hay un canal que pues supongo que no se puede mencionar, pero pues donde ahí hacen algo así como una animación de la guerra de facultades. Entonces, pues sí, es algo que se vive como que en todo lado. interesante. Chévere. Eh, sí, Mauricio nos dice que le va muy bien en todas las materias y y que piensa que es más quitarse de la cabeza que uno no entiende o que no puede, pues todos tenemos las mismas capacidades y cualidades. Y bueno, sí, no puedo estar más de acuerdo. Bien, bien, yo también puedo estar, sí. Sí, yo le pongo ganas, yo pues, en este momento puedo ser, y también no, también es de ganas y un poquito de tiempo y dinero, pero yo puedo ser si quiero chef, o puedo ser, no sé, sí, o como que es eso, ¿no? Como que no limitarse. De ahí, pues digamos, yo lo llevaría un poco al ámbito del fútbol. Yo personalmente me considero fanático de Messi, pero que es un talento natural. Digamos, él tiene el talento natural con el balón. Sin embargo, tenemos que, la contraparte
del otro gran jugador que es Cristiano, que pues obviamente no le tengo mucho aprecio, pero hay que reconocerle que él se esfuerza al máximo para ser el mejor Ah, y lo ha ok, logrado en varias ocasiones. Entonces no es solo eso, o sea, ahí tenemos el caso de una persona que nació con el talento natural y otra que se ha esforzado todo el tiempo. Entonces, vean chicos, si una persona tiene talento para las matemáticas, otra que se esfuerce mucho para lograrlo también puede llegar muy lejos. excelente. Entonces, pues iríamos como por ese lado. Bien, bien. Valentina Vargas nos dice, por lo menos en mi caso, yo quiero ser veterinaria y de igual manera, quiera o no, me toca ver matemáticas. Es que ahora en todas las carreras universitarias hay matemáticas. Sí, sí. Yo tengo un Bien, par de amigas en la U que estudian medicina veterinaria y sí tuvieron que ver matemáticas. caray. Mm, sí, incluso álgebra, cosas así. Y uno dice, oiga, pero ¿en qué me sirve eso para la veterinaria? Y vaya, y uno se sorprende, ¿no? Sí, sí, porque ya son matemáticas aplicadas a esa carrera, entonces le encuentran la relación y pues muchas veces son relaciones muy lógicas. Ajá. Mauricio dice, en todo tenemos matemáticas hasta nuestro ecosistema y ambiente, pues según la física cuántica todo está compuesto por ceros y unos, un sistema binario. Mm. Valentina dice, wow, eres súper inteligente, te felicito. Sí, estoy de acuerdo con Valentina. Gracias, profe, por compartirnos ahí un poco de ese conocimiento. No, no, no. Gracias, no, gracias. Pues, no, yo no sé qué decir cuando pasa esto. No, pues yo solamente comparto lo que a mí, pues mis experiencias, este conocimiento no es que yo lo haya descubierto, ¿no? Sino que yo también hago parte de un proceso y una cadena inmensa de formación en la que simplemente estamos constantemente pues retroalimentando todo esto, ¿no? Que este tipo de reflexiones y conocimientos y llevarlos a una vida práctica. Yo lucho mucho por, no sé, todo el conocimiento que uno trata de absorber como esponja, de relacionarlo como a la vida cotidiana, práctica. Lo más mínimo, o sea, tiene que ver algo, o sea, uno piensa que no, pero sí, o sea, des en cuenta todo lo que ha venido aconteciendo. Entonces, yo creo que saber todas estas cosas pues nos hace seres más, poco más despiertos, ¿no? En nuestro entorno. Sí, sí, señor. Bueno, acá hay una discusión interesante. Katia, sobre lo que nos decía Mauricio de la física cuántica, Katia dice, ¿cómo es que es imposible predecir el sitio exacto de un electrón con ceros y unos? Prácticamente un electrón puede estar casi en cualquier sitio. Y a nivel cuántico existen bits cuánticos que tienen ejes infinitos y por ende 0 y uno infinitos y diferentes. Mauricio responde, pero su masa sí la podemos encontrar o en varios casos la vibración que produce el electrón. Conocemos a través, bueno, esto lo podemos conocer a través del sistema binario. Valentina, yo digo que uno va absorbiendo lo que uno va entendiendo. El querer es poder. Y Katia, terminando ahí bueno, sí, la discusión, pero pues académica, con Sí. Mauricio, dice, el sistema binario es un lenguaje diferente, por lo que puedes convertir cualquier valor a binario. Lo que se puede hacer en binario se puede hacer de otra forma. Y pues en este momento se supone que yo debería saber de eso, pero digamos que hace rato no tocó el tema de física cuántica y no estoy muy seguro de lo que voy a decir. Entonces, pues por Yo, ahora prefiero guardar silencio. yo tampoco sé mucho de física cuántica. Bueno, lo que sé es que prácticamente el que hace la realidad es el observador, ¿no? Eso es como la premisa ahí que sé en cuanto a la física cuántica. em, que como que depende del observador y de quien está observando el experimento, pues también hasta el resultado, ¿no? Entonces, podemos ver que el ojo, el observador, como que crea la realidad, no es que como que sea algo. Bueno, yo no, la verdad, yo no tengo autoridad para hablar de esto. Pero No, pues pero eso sí, bro, es lo que sí. no, yo sí tampoco me arriesgo porque sí tuve trabajo sobre física cuántica y de hecho ahorita estoy entrando un poco en ese tema, pero no me arriesgo a hacer Porque ya el a sistema dar una opinión. y el lenguaje binario ya no es el que tienen los computadores, ¿no? El que utilizan para hacer los comandos, todo. Sí, no, ahora se utilizan otros lenguajes como Java, C++, eh, Ah,
¿Qué otro? Ay, se me olvidó. Bueno, C++, que es uno más viejito. Sí. Pero HTML, pero eso es como más que todo para páginas de internet. sí. Sí, yo sé esos códigos, pero no sé mucho. Sé poco ahí. Pero, pero oiga, está interesante. Tienen que explicarnos eso, chicos, ustedes que están ahí discutiendo, ¿no? Sí, sí. Y eso, o sea, por lo que veo, ahí los dos tienen como que algo en común. Y es que se apasionan por un tema. Y eso es muy bueno. O sea, en general, Ujú. no tanto hasta llegar al punto del fanatismo, pero sí indagar lo que más se pueda. Es un ejercicio muy chévere, muy interesante. Sí, porque yo lo que veo es pura argumentación, ¿no? Cada uno está argumentando, no sé si unas posturas distintas o son semejantes, pero no saben, o no sé, porque yo no sé del tema. Pero la argumentación me gusta en ese sentido. Y digamos, para una buena argumentación es súper importante todo esto que estamos viendo de los sinónimos y antónimos porque pues muchas veces uno tiende a caer en la redundancia, como decía el profe. Ujú. Entonces, pues si tiene palabras que ayuden a nutrir más el léxico de la oración, por decirlo así, es fundamental porque ayuda a que lo que ustedes están diciendo sea como que un poco más creíble, que suene más verídico Exacto. y pues ayuda a convencer a la gente que pues desde mi punto de vista es como que el fin de cualquier comunicación y es convencer al otro de lo que uno está diciendo. Ujú, sí, Algo que sería súper importante, digamos, en el derecho. sí, perfecto, sí, claro. Convencer al juez si es inocente, si es culpable. Sí, señor. Sí, no, digamos también en economía, para llevar a cabo una buena negociación, es Claro, importante esto. una retórica, o sea, no, o sea, el uso de la comunicación está en todo el sentido de la palabra y impuesta en todos los ámbitos cotidianos. Sí, Eh, Nico, creo que ya se nos fue el tiempo. Mañana sí, seguimos señor. con la parte de la oración. Estaban buscando la de Quantum, que es El este. lunes, profe. Ah, listo, sí, el lunes, perdón. El lunes, entonces. Ah, no, el martes. El lunes podemos hacer la asesoría y hablar Ah, cierto. cositas. Es el martes. Sí, es verdad. El martes, chicos, qué pena. Gracias, profe, por también aclararlo. Sí, no, a ustedes, muchas gracias por. Ahí estoy investigando. Yo no me voy a poner a investigar sobre física cuántica en ese canal. Por ahí ya lo puse en Google. Muchas gracias, chicos. Que tengan una excelente noche. Y nada, nos vemos la otra semana. Gracias a ti, Nico. Vale, gracias, profe, nuevamente por la clase. Gracias, chicos, por su asistencia. Y nos vemos Vale. mañana en el taller de formación a las 9 de la mañana, ¿vale, chicos? No olviden hoja de ruta para el 21. Entonces, súper juiciosos. Chao. Chao, pues.